Hola amigos, el día de hoy vamos a visitar una nueva zona arqueológica. De hecho, la Ciudad de México tiene una gran cantidad de sitios arqueológicos, pero muchos no son muy conocidos. En esta ocasión visitaremos el que está en Mixcoac, que no es muy conocido. Y al entrar podemos ver una parte de esta zona arqueológica. Sin embargo, para poder conocerla a fondo, primero tenemos que pasar al museo. De hecho, para poder acceder a ella, precisamente hay que entrar por el museo. Existen unas flechas que nos indican la dirección del recorrido. A veces se tiene la creencia de que en el Valle de México, durante la época prehispánica, solamente vivieron los mexicas. Pero no, vivieron muchas otras civilizaciones, algunas de las cuales después se unieron a los mexicas. En este caso, las ruinas que estamos viendo son de la cultura tepaneca, la cual habitó en estas tierras aproximadamente en el año 1000. Después de que llegaron los mexicas al Valle de México en el año 1325, esta civilización fue anexada como un pueblo tributario al Imperio Mexica, es decir, formaban parte de la civilización mexica siempre y cuando pagaran tributo. Aquí tenemos el mapa de Uppsala, que es una representación de la Cuenca de México, hecha entre los años de 1536 y 1550. Cuando los españoles conquistaron la capital del país, empezaron a recorrer todo el sitio y empezaron a realizar este tipo de mapas para mandar la información a España. A través de diversos documentos, ellos plasmaban su impresión de la ciudad, ya que era algo que nunca habían visto, los cuales han servido para saber cómo era la civilización en esa época. Y entramos al museo. En realidad es muy pequeño, ya que nos sirve para conocer todo acerca de esta zona. Esta zona arqueológica fue de las primeras en ser descubiertas. Fue descubierta en 1920, y antes de ella fue descubierta la Piedra del Sol en 1790, y fue hasta 1978 que iniciaron con la recuperación del Templo Mayor. Esto ya lo veremos cuando lleguemos a ese museo. Enseguida nos presentan la historia de la Cuenca de México. Hace miles de años, aunque no lo crean, toda la Ciudad de México estaba cubierta de muchos lagos, como el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco, entre otros. Los registros más antiguos de civilización corresponden a los años 22.000 y 7.000 a.C. Luego, 3.000 años antes de Cristo, surgieron las primeras civilizaciones, como la que está ubicada en Cuicuilco, y después, en el año 1000 a.C., desarrollaron la agricultura, la cual las ayudó para crecer todavía más. Después, con el paso del tiempo, empezaron a surgir más civilizaciones. Al periodo de la historia entre el año 1000 y 1500 se le conoce como periodo posclásico. En este mapa podemos ver todas las civilizaciones que había en ese periodo. Los tepanecas estuvieron ubicados en este periodo debido a que surgieron en el año 1000. Se le llama Cuenca de México debido a que en una cuenca se almacena agua como si fuera un lago, y precisamente en esa época existían muchos lagos. Con el paso del tiempo, estos se fueron secando, hasta que fueron convirtiéndose en pequeños cuerpos de agua, como el actual lago de Xochimilco. En la época prehispánica, los habitantes construyeron canales para poder vivir, pero cuando llegaron los españoles, ellos secaron estos lagos para poder construir sobre ellos. Ahora que conocemos un poquito más de la historia de la Ciudad de México, así como de las civilizaciones que hubo, vamos a hablar de los primeros hallazgos arqueológicos. En 1790 se descubrió una estatua de Coatlicue, una diosa mexica, y la Piedra del Sol. Fueron encontradas cerca del Zócalo. Después, en 1791, fue encontrada la Piedra de Tizoc, cerca de la Catedral Metropolitana. Y no fue hasta 1901 que en la calle República de Argentina encontraron más restos, que se trató de un ocelotl y una serpiente de fuego, así como escalinatas de un basamento. Y en 1916, el historiador Francisco Fernández del Castillo informa por primera vez sobre la existencia de un sitio arqueológico en los llanos de San Pedro de los Pinos. En 1920, en la revista Ethnos, publica la existencia de este sitio
al que denominó Mixcoac. Ya después, en 1926, fue encontrado un teocalli que hablaba de la fundación de Tenochtitlán. Y cuando en 1967 empezaron las obras del metro, se empezaron a encontrar más descubrimientos. En 1967 se encontró el templo de Ejecatl en la estación Pino Suárez. En 1978 encontraron el monumento de la diosa de la luna Coyolxauhqui, y con este descubrimiento se dio inicio a la recuperación del templo mayor, y en el 2006 fue encontrada una escultura de la diosa de la tierra Tlaltecutli, y en el 2017 se identificó otro templo de Ejecatl. Cuando la zona arqueológica de Mixcoac fue descubierta, en 1920 se le encargó a Eduardo Noguera que explorara el sitio. Este indicó que descubrió un monumento de 7 metros de altura, cubriendo una base de 100 metros por lado. Además, se dio cuenta que los materiales que se emplearon para poder construirlo fueron estuco, tepetate y piedra volcánica. Seguramente se preguntaron, ¿cómo descubrieron este sitio arqueológico si todavía no habían excavado? Pues lo vimos al inicio del video. A través de los mapas y documentos que se realizaron en esa época, como el mapa de Uppsala, existía la indicación de que en este sitio había un asentamiento prehispánico. Después de su descubrimiento, en 1925 se realizó el primer mapa que incluyó esta zona arqueológica. Antes de eso, esta zona era conocida como Puente Quemado y era una zona reservada para la agricultura, así lo indican los mapas de 1897. En 1950 se volvió a elaborar un nuevo mapa, en donde podemos ver que la zona ya se ve completamente urbanizada, aunque todavía no se ven avenidas principales. Y actualmente podemos ver que la zona está en un pequeño espacio dentro de una gran zona urbanizada. Es esa zona que se ve encerrada con un círculo. Esa es la razón por la que no es muy reconocida, ya que no sobresale. Gracias a distintas intervenciones se ha podido rescatar este espacio. Algunas de ellas ocurrieron cuando se estaba construyendo el anillo periférico, una de las avenidas principales. Otra intervención ocurrió durante los Juegos Olímpicos de 1968. Hubo una intervención más cuando construyeron el Centro Cultural La Pirámide, que está a un costado, en 1979. Y en 1982, debido a la construcción de la línea 7 del metro, se pudieron rescatar más sitios arqueológicos. Gracias al Museo del Metro de la línea 12 fue que me enteré de esta zona arqueológica, porque yo no la conocía. Curiosamente, la mayoría de los sitios arqueológicos han sido encontrados precisamente gracias a la urbanización, debido a que cuando están construyendo se tiene que excavar, y entonces ahí es cuando las encuentran. Entonces, cuando se realizaron todas estas obras, fue que encontraron más restos que se pudieron recuperar. Esto que ven es la parte trasera del basamento piramidal. Uno de los medios de transporte más importantes es el metro. Parte de la red del metro va de forma subterránea. Y gracias a su construcción, se han encontrado muchísimos restos arqueológicos. Aquí tenemos algunos de los artefactos que fueron encontrados durante la construcción del metro. Aunque existe una estación llamada Mixcoac, la estación del metro más cercana a esta zona es San Antonio, de la línea 7. Nada más que la estación se llama Mixcoac porque está dentro del barrio al cual pertenece la zona. A continuación podemos ver algunas fotos de cómo se veía la zona cuando fue descubierta. Gracias a las investigaciones se sabe que una tribu de chichimecas provenía del norte y al llegar aquí se asentó, dando origen a la civilización tepaneca.
En la Ciudad de México existen una gran cantidad de zonas arqueológicas y muchas de ellas no son conocidas. Algunas de ellas que ya hemos visitado son el Cerro de la Estrella, los Baños de Moctezuma y ahora estamos visitando esta. Después visitaremos algunas otras. Existen algunas que están cerradas al público, como la zona arqueológica de Copilco, cerca del Metro Miguel Ángel de Quevedo. Y existen otras que han sido descubiertas por los habitantes del lugar, pero que todavía no hay mucha información de ella, como los restos arqueológicos de Mixquic, que está ubicado en la alcaldía Tláhuac. Aquí podemos ver algunas fotografías de algunos de los sitios arqueológicos de México. Y a continuación nos presentan el nombre de todas las personas que han estado involucradas en el estudio de la zona arqueológica de Mixcoac. En este punto conviene que pausen el video para que sepan quiénes son y que su nombre no pase desapercibido. A continuación tenemos un resto arqueológico. La verdad no sé qué sea porque no había explicación. Quizás se trate de un baño, ya que muchos de los baños prehispánicos tenían esta forma, pero no estoy seguro. Y después de que conocimos la historia de este sitio, ahora sí vamos a visitar la zona arqueológica. Se considera que este sitio fue utilizado para ceremonias religiosas de los mexicas, dedicadas al dios Mixcoatl, dios de la cacería y protector de cazadores. De acuerdo a las creencias antiguas, Mixcoatl era un chichimeca que procedía del norte de México. Llegó junto con su tribu a la Cuenca de México en el año 900, se asentó en Culhuacán y ahí fue convertido de hombre a dios. Si se dan cuenta, como que poco a poco se van enlazando todos los sitios que hemos visitado. Enseguida tenemos un mapa de cada una de las zonas de este sitio. No se preocupen, las vamos a ir explicando. Enseguida tenemos la entrada, pero primero vamos de este lado para observar la plataforma oriente. Se cree que en esta parte era donde los sacerdotes y danzantes se colocaban para iniciar los rituales. Y más allá se encuentra la salida. Entonces vamos a regresarnos. Todavía no queremos salirnos. Subimos las escaleras para llegar al patio central. En este punto se reunían los participantes de la festividad, como sacerdotes, músicos, danzantes y algunos otros personajes importantes. De acuerdo a las investigaciones, se sabe que aquí se celebraba el ritual de la cacería en el mes Quechoyi, que era a finales de octubre y principios de noviembre. En este evento se preparaban dardos y flechas determinadas, celebraban ceremonias y danzas y después se iban de cacería al Cerro del Venado o Mazaltepetl, finalizando el ritual en el templo del Cerro de Zacaltepetl. En otras palabras, es como si aquí realizaran la fiesta del inicio de la cacería dedicada al dios Mixcoatl. Y curiosamente este evento ocurre a finales de octubre y principios de noviembre, igual que el Día de Muertos.
Ahora vamos a subir estas escaleras para conocer la siguiente zona. En la época prehispánica, solamente personas importantes como sacerdotes o gobernadores podían acceder a esta zona. Sin embargo, ahora cualquiera lo hace. Imagínense lo que dirían los sacerdotes si vieran que estamos pisando estas tierras. Ahora bien, pueden observar, hay unas pequeñas bases de piedra. Se cree que eran las columnas de un espacio techado en donde descansaban las autoridades. Ahora hemos llegado a la plataforma poniente. Este espacio estaba destinado únicamente para rituales. Ahora, en la dirección que estamos viendo está la avenida San Antonio. La que tenemos a un costado es periférico. La mayoría de las avenidas principales de la Ciudad de México en la época prehispánica fueron ríos. Entonces, la avenida San Antonio en esa época también fue un río que utilizaban los habitantes de esta zona. Y bueno, ahí tenemos una vista del museo. Ahora ya tenemos que ir a la salida. De hecho, aunque no lo crean, me perdí en este pequeño espacio y no encontraba la salida. Ya hasta después decidí regresar y fue cuando me di cuenta que por donde entramos también debíamos salir. Esto es divertido para que podamos volver a ver la zona arqueológica. El edificio que están viendo de fondo es el centro cultural La Pirámide, que les había comentado hace un momento. Abre de lunes a sábado y es muy interesante porque tiene forma de pirámide y además imparte diversos talleres relacionados al arte, como pintura, teatro, baile, entre muchas otras cosas. Este basamento piramidal está construido con dos tipos de piedras diferentes. La primera de ellas se llama bola, que se obtenía de los ríos y era utilizada para rellenar. Y la segunda de ellas se llama tezontle, que era de origen volcánico. Otra piedra que se utilizaba era el basalto, también de origen volcánico. Esta se cortaba en bloques, con buen acabado, para definir toda la estructura.
Y en esta parte terminamos el recorrido. Como ven, es una zona arqueológica muy interesante que todavía se sigue investigando, ya que no hay mucha información de ella. Los horarios de visita son de lunes a domingo de 9 a 17 horas. Y es muy fácil llegar. Saliendo del metro San Antonio, caminamos sobre la avenida del mismo nombre con dirección al anillo periférico. De ahí caminamos hacia la derecha y vamos a encontrar la zona. Como les había comentado, a un costado tenemos un centro cultural. Incluso a la entrada hay un huerto urbano, pero pues no todos pueden acceder. Agradezco a este centro que me permitió grabar sus instalaciones para que lo puedan conocer. El horario de este centro, bueno, según internet dice de martes a sábado de 10 a 18 horas, pero yo lo visité el lunes, por eso yo pensé que se abría el lunes. Pero bueno, aquí van a poder encontrar, como les había comentado, talleres de todo tipo. Talleres relacionados al arte, como baile, música, teatro, danza, entre muchas otras cosas más. Espero que les haya gustado esta visita guiada y nos vemos para la próxima.